Revolución en verde. Capítulo 34. Comienzan las prácticas. Kyoka se esforzaba por no entrar en pánico, al menos no todavía. Al fin y al cabo, hoy era el primer día de prácticas. Pensó que entrar en pánico era más apropiado para el tercer día, más o menos. Si no hubiera estado en la residencia, podría haber entrado en pánico la primera noche fuera de casa, en una agencia de héroes, pero no creía que eso fuera un problema esa noche. Parte de sus preocupaciones giraban en torno a la pasantía. Van Orca era el 10º héroe por algo, y no quería perjudicarlo de ninguna manera. Kyoka confiaba en sus habilidades, pero era muy consciente de que solo era una estudiante de primer año de héroe. Afortunadamente, Olmig les había proporcionado información sobre lo que podían esperar de sus prácticas durante su última lección de heroísmo la semana anterior. La mayoría de las prácticas se centraban en detalles concretos del trabajo heroico, como el papeleo y las patrullas, o en un entrenamiento aún más avanzado y especializado. En cualquier situación peligrosa o de gran envergadura, como investigaciones o redadas importantes, los becarios casi siempre se mantenían al margen. Así que, aunque Kyoka estaba preocupada por sus prácticas, conseguía mantener la calma. No, lo que más la preocupaba era Izuku. O mejor dicho, la inminente ausencia de Izuku. La agencia de Van Orca tenía su sede en Osaka, mientras que Izuku haría prácticas en Tokio, en la Torre Migt. La agencia de Gran Torino no estaba técnicamente ubicada en la Torre Migt, pero All Might había movido influencias para conseguirle espacio esa semana. Según Izuku, no solo Gran Torino iba a ser el invitado. Al parecer, Sir Nighteye planeaba visitarlo, a pesar de su ruptura relativamente pública con All Might años atrás. Y a pesar de haber sido profesor de Izuku durante casi un año, era probable que el propio All Might también apareciera. No podía ofrecerle una pasantía directamente sin mencionarlo, sobre todo porque no le había ofrecido ninguna en toda su trayectoria como héroe número 1, pero aún podía ayudar. Sin importar quién lo entrenara, Izuku y Kyoka estarían a 2 horas y media de distancia en tren bala. Kyoka sabía que probablemente estarían tan ocupados durante el día y agotados por la noche que, incluso estando en la misma ciudad, no podrían hacer mucho juntos, pero la distancia física lo hacía aún más evidente. Parecía que Izuku pensaba lo mismo, dado que había estado prácticamente inseparable de Kyoka esa mañana. El único momento en que estuvieron separados en toda la mañana fue cuando ambos se ducharon después de correr temprano. El desayuno, el último momento para empacar y los preparativos para partir los hicieron juntos. Incluso ahora, en la estación de tren de Musutazu, tenían las manos entrelazadas, sin querer soltarse ni un instante. Tener solo una mano libre dificultaba un poco el transporte de su equipaje y sus disfraces de héroe, pero Kyoka pensó que valía la pena. Escuchen, gremlins. Para entonces, todos habían llegado y Aizawa llamó la atención de la clase. El hombre conocía muchísimos términos para describir lo que sentía por la clase. Kyoka asumió que debían sonar como apodos cariñosos, pero siempre le fallaban. Puede que estén haciendo prácticas con héroes profesionales, pero siguen siendo estudiantes de la UA. Traerán sus disfraces, pero usarlos en público está estrictamente prohibido a menos que estén bajo la supervisión de un héroe profesional. Lo mismo aplica para usar sus peculiaridades en público. No piensen que solo por estar en prácticas las reglas ya no se aplican. ¿Entienden? Aizawa recorrió con la mirada a la clase para asegurarse de que no hubiera preguntas. Al no ver ninguna, continuó. Representarán a la UA, así que asegúrense de comportarse lo mejor posible. Eso es todo. Dicho esto, Aizawa se marchó, dejando que los estudiantes buscaran sus propios trenes. La mayoría de la clase comenzó a dispersarse hacia sus trenes en grupos de 2 o 3. 6 estudiantes, entre ellos Uraraka, Daomomo y Onenuki, ya se dirigían al andén para el tren a Tokio. Izuku, sin embargo, no hizo ademán de unirse a ellos, a pesar de que la Torre del Poder también se encontraba en la capital. En cambio, abrazó a Kyoka con fuerza, un abrazo que duró sorprendentemente largo. Kyoka no se quejaba, simplemente disfrutaba del último contacto físico que tendría con su novio en una semana. Finalmente, Izuku se soltó del abrazo a regañadientes. Kyoka le tiró del brazo con cierta seriedad para atraerlo, pero él no se dejó arrastrar. Kyoka, si no me voy ahora, voy a perder el tren. Bien, puedes venir conmigo a Osaka. Van Orca te envió una invitación. Seguro que no se quejaría si apareciera sin avisar. Y si resulta que solo me ha reservado una habitación individual y no tiene dónde quedarte, bueno, seguro que me convencería para compartirla. Tentador.
Una sonrisa se dibujó en los labios de Izuku, pero Aizawa podría tener una o dos quejas sobre que no le notifiqué, sin mencionar a Toshinori. Habían acordado usar el nombre civil de All Might cuando discutieran cosas secretas sobre él en público, pero aún así a Kyoka le parecía extraño. Lo sé, lo sé. Izuku quería forjar su propio camino, separado de All Might, pero era innegable que entrenar con el hombre que entrenó a dos anteriores poseedores del One for All era una oportunidad que no podía desaprovechar. Eso no significaba que Kyoka tuviera que estar del todo contenta. Solo me estoy preparando para extrañarte. De todas las cosas que Izuku podría haber hecho en ese momento, Kyoka no esperaba que se inclinara hacia adelante y la besara. Fue un beso breve y casto, pero aún así sintió que le ardían las mejillas y le temblaban los oídos mientras Izuku se apartaba. Estaremos bien, dijo Izuku, con una voz sorprendentemente tranquila a pesar del rubor en sus mejillas. Te llamaré cuando pueda. Aunque Toshinori dice que Gran Torino es un poco esclavista, así que quizás eso sí tengo la oportunidad. ¿Quién eres y qué has hecho con Green? Preguntó Kyoka, mientras Izuku fruncía el ceño confundido. ¿Qué le pasó al chico tímido que tenía miedo de invitarme a salir, y mucho menos de demostraciones públicas de afecto como esa? Ah. Me imaginé que todos los que nos conocen aquí ya saben que estamos saliendo. Y no me avergüenza que me vean tratando a la chica más hermosa del mundo como se merece. Las mejillas de Kyoka se sonrojaron aún más mientras intentaba esconderse tras sus auriculares e Izuku rió entre dientes. Creo que ya entiendo por qué te gusta tanto molestarme. No es justo, no es justo. Kyoka le lanzó un golpe en la frente con un audífono. Ya hemos hablado de esto. Solo yo puedo provocar en esta relación, y lo sabes. La única respuesta de Izuku fue una pequeña sonrisa y una ceja levantada. Si alguien pudiera morir de un torrente de sangre en la cara, Kyoka probablemente habría caído muerta en el acto. Maldita sea. Deja de hacer eso, Green. Te llamaré esta noche, Kyoka. Y pronto volveremos a estar juntos. Kyoka suspiró al darse cuenta de que nunca debió haberle enseñado a Izuku a tener más confianza. Sí, ya lo sé. Te traeré un autógrafo de Ganorka. Gracias. Te quiero. Kyoka se quedó paralizada mientras Izuku se alejaba, aparentemente sin darse cuenta de lo que acababa de decir. Amar. ¿De verdad la amaba Izuku? Lo decía con tanta facilidad, como si fuera obvio. Si a eso le sumamos las demostraciones públicas de cariño, para ellos, que había mostrado antes, se hacía una idea de lo que Izuku sentía por ella. ¿Y si Izuku la amaba, lo amaba ella también? Estas no eran preguntas que hubiera planeado hacerse al comenzar el día. Kyoka avanzó con paso inexpresivo hacia su tren, que la llevaba al oeste, rumbo a Osaka. Al subir, saludó distraídamente con la cabeza a Shiozaki, quien se dirigía a Kioto, antes de buscar asiento, aturdida. Una parte de ella le gritaba que ya sabía las respuestas a las preguntas de antes. Sin embargo, durante el viaje en tren a Osaka, toda ella también llegó a esa conclusión. Ella amaba a Izuku Midoriya. Y quería decírselo en persona. Justo cuando se iban de prácticas. Ahora tenía que esperar toda la semana para tener la oportunidad. Eso estaría bien. Después de todo, solo fue una semana. Izuku, mientras tanto, ignoraba por completo el tumulto en el que había dejado a Kyoka. En cambio, estaba completamente concentrado en acercarse a la Torre Might. Si bien Izuku había logrado mantener su entusiasmo en un susurro bajo durante el tren hacia Tokio, cada cuadra que se acercaba al edificio lo hacía más visible. Para cuando llegó frente a la torre, contemplando los casi 80 pisos de ventanales que se alzaban sobre él, Izuku prácticamente vibraba en el sitio. Desde ese ángulo, no podía ver el planeta de doble anillo que coronaba el edificio, pero sabía que estaba allí. Todo lo demás le resultaba sorprendentemente familiar, pues había visto la torre lo suficiente en conferencias de prensa, en las noticias y en sitios web de héroes, como si ya la hubiera visitado muchas veces. Sin embargo, entrar fue una experiencia completamente distinta. El vestíbulo era amplio y alto, con techos de al menos 3 pisos. A pesar de los varios restaurantes públicos en el exterior del edificio y la decoración alrededor de la entrada, incluyendo grupos de asientos y plantas para congregarse, seguía siendo una agencia excepcional. Había lugares bien señalizados para atender a cualquier persona con un problema urgente, así como anexos para los equipos de relaciones públicas y seguridad pública de la agencia. Sin embargo, la enorme tienda de regalos dedicada a All Might, que ocupaba casi el 20% del espacio era un poco exagerada, pensó Izuku.
Las instrucciones de Izuku lo dirigieron a una pequeña y apartada estación de seguridad para recibir sus credenciales. All Might le había dicho que recibiría una de las autorizaciones de mayor nivel para poder entrenar en algunos de sus gimnasios y salas de entrenamiento. Sin embargo, el empleado de seguridad, obviamente, no había sido informado de esto. Primero miró 2 veces la pantalla de su computadora, inspeccionó a Izuku cuidadosamente, no estaba seguro de qué, y luego llamó a un supervisor para asegurarse de que todo estuviera correcto. Tras 5 minutos de asegurarle al guardia de seguridad que sí, Izuku sí merecía esas autorizaciones, Izuku subió en un ascensor enorme al piso 75. Al parecer, todos los pisos superiores al 75 estaban reservados para la agencia personal de All Might, y los superiores al 74 para tareas prácticas de héroe, gimnasios, salas de entrenamiento, servicios médicos y demás. El ascensor daba a una pequeña antesala frente a una gran sala diseñada para el sparring observado. Ventanas reforzadas rodeaban la sala central con asientos elevados alrededor. Dentro de la sala de sparring había un sencillo ring acolchado, aunque el suelo estaba segmentado de forma que se podían añadir obstáculos a voluntad. Para sorpresa de Izuku, Sir Ninteye estaba de pie justo frente a la puerta de la sala de entrenamiento, con aspecto pensativo. El demacrado héroe levantó la vista al oír el ascensor abrirse y miró a Izuku con los ojos entrecerrados, observándolo como un pájaro inspeccionaría un insecto especialmente sabroso. Permaneció en silencio mientras Izuku cruzaba la antesala para saludarlo, y solo habló cuando Izuku se detuvo frente a él. Izuku Midoriya. Bastión. Su tono era monótono, sin ninguna indicación de lo que el hombre estaba pensando. Señor Ninteye. Izuku hizo una reverencia, extendiendo su último cuaderno de héroe. ¿Podría firmarme mi cuaderno de héroe, por favor? El silencio se prolongó incómodamente, y finalmente Izuku miró al héroe frente a él. Sir Ninteye lo observaba de nuevo con expresión impasible. Decidido a cortar por lo sano, Izuku se enderezó torpemente, evitando la mirada de Sir Ninteye, y fue a guardar su cuaderno. Te daré un autógrafo, proclamó de repente el héroe. Si sabes contar un chiste, hazme reír. Izuku se quedó paralizado. ¿Una broma? Su mirada se posó en el rostro de Sir Ninteye, tan adusto y severo como siempre. ¿Acaso este hombre se reía de algo? Incluso si lo hiciera, Izuku desconocía su pasado, su personalidad o que le parecía gracioso. Un ligero pánico comenzó a apoderarse de su pecho. Era una pésima primera impresión para el primer y único compañero de All Might. Y claro, presa del pánico, a Izuku no se le ocurrió ni un solo chiste. Buscando cualquier cosa que pudiera usar, recordó un comentario que Present Mic había hecho en la clase de inglés hacía una semana aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia entre un punto y coma y un gato? Sir Ninteye no reaccionó, esperando a que Izuku soltara el chiste. Uno es una pausa al final de una oración, mientras que el otro tiene garras en la punta. Silencio. Izuku, mirando de reojo, vio que las comisuras de los labios de Sir Ninteye se contraían ligeramente, formando casi una sonrisa. No era una risa, ni siquiera una sonrisa verdadera, pero al parecer fue suficiente. Sir Ninteye extendió la mano para tomar el cuaderno de Izuku. Al entregarle el cuaderno, Izuku se cruzó con el héroe al tocarse sus manos. Curiosamente, Sir Ninteye entrecerró los ojos de nuevo y frunció el ceño, mirándolo con curiosidad. Parpadeó 2 veces rápidamente, y luego la confusión desapareció cuando Sir Ninteye se enderezó y comenzó a hojear el cuaderno. Izuku no estaba seguro de no haberlo imaginado. Buen análisis. Veo la influencia de Nezu en tu estilo. Ah. Sí, señor. Me dio algunos consejos mientras me preparaba para la UA, pero no he tenido tiempo de tomar más clases con él desde que empecé. Izuku bajó la cabeza ligeramente al admitirlo. No te preocupes. Es bueno tener diferentes puntos de vista. Incluso Nezu tiene sus puntos débiles. Sir Ninteye llegó a su página y arqueó una ceja. Sin embargo, no compartió lo que le pareció interesante con Izuku, sino que la firmó con su pluma antes de sacar uno de sus sellos de hiperdensidad característicos y estampar también la página. Quizás pueda darte algunos consejos esta semana. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par ante la oferta y volvió a hacer una reverencia. Sería un honor, señor. Y muchas gracias por el autógrafo. Al enderezarse, Izuku le quitó el cuaderno a Sir Ninteye, quien lo miraba de nuevo con extrañeza. Incluso después de que Izuku devolviera el cuaderno a su mochila, Sir Ninteye no dejaba de mirarlo como un rompecabezas por resolver.
Probablemente debería entrar, señor. Gran Torino insistió en que llegara puntual a la sala de entrenamiento. Por supuesto. Sir Nicteye se hizo a un lado y dejó entrar a Izuku. Sin embargo, apenas entró un par de pasos, volvió a hablar. Bastión. ¿Sí? Izuku se giró para mirar a Sir Nicteye. ¿Algo más, señor? Deberías agacharte. ¿Qué? El hombre miró su reloj con picardía mientras sus labios se curvaban de nuevo en una especie de sonrisa. Justo ahora mismo que... Izuku no vio venir la patada de Gran Torino. Un instante después, cayó al suelo tras una fuerte patada en la cabeza, con el anciano héroe de pie sobre su cuerpo tendido. Vamos, cigoto. El entrenamiento empezó hace 5 segundos. Izuku aprendió muy rápidamente por qué All Might tenía miedo del entrenamiento de Gran Torino. A pesar de haber vivido en Tokio desde los 10 años, Yosetsu nunca se había adaptado del todo al ritmo de la vida urbana. Nació y creció en las afueras de Niigata, una región del país mucho más tranquila y con un ritmo más lento. Niigata sí estaba ciertamente urbanizada, pero no tanto como Tokio. La agencia de héroes de Rock Lock estaba ubicada en Yokohama, justo al sur de Tokio, y aún hoy la segunda ciudad más poblada de Japón. Yosetsu pensaba que si había pasado los últimos 5 años viviendo en Tokio, podría pasar una semana en Yokohama. Dado el tipo de héroe que aspiraba a ser, especializado en rescates urbanos, supuso que tarde o temprano tendría que acostumbrarse al trabajo de héroe en las ciudades. Sin embargo, la dirección que le habían dado no lo condujo al centro de Yokohama, donde esperaba encontrar la agencia de Rock Lock. En cambio, lo condujo a un barrio residencial al oeste de la ciudad, a un bloque de casas y apartamentos por lo demás anodino. Una preparatoria cercana acababa de terminar su jornada, y los estudiantes salían lentamente a la calle. Yosetsu ignoraba por completo las miradas extrañas que recibía por su uniforme desconocido, su bolso de mano y su maletín de disfraces. En cambio, se concentró en llegar a la dirección que figuraba en la información que le habían enviado. Al principio, Yosetsu esperaba que la agencia de héroes estuviera ubicada en una pequeña oficina, quizás un antiguo mercado de barrio. Una pequeña base de operaciones para proteger todo el barrio residencial. Lo que no esperaba era que la dirección que le dieron correspondiera a una casa sencilla, casi idéntica a las demás casas de la manzana. Era una casa pequeña de 2 pisos, lo suficientemente grande como para tener un espacio interior cómodo, pero sin ser demasiado extensa. El pequeño patio delantero estaba bien cuidado y arreglado, con varias bicicletas apoyadas contra el revestimiento de vinilo. Nada en particular la hacía destacar en comparación con el resto del vecindario. Yosetsu no estaba seguro de cuánto tiempo permaneció frente a la casa, comparando de vez en cuando la dirección impresa en la puerta con la que le habían enviado, pero finalmente se dio cuenta de que los estudiantes de preparatoria que pasaban lo miraban confusos. Había llegado hasta aquí. No le quedaba más remedio que comprobar si esta casa era la ubicación correcta. Supuso que, en teoría, podría ser una agencia de héroes clandestina, diseñada para mimetizarse con el entorno. Sí, como estaba casi seguro, era el lugar equivocado y, de hecho, solo una casa lo sabría y enviaría un correo electrónico a Rock Lock para averiguar a dónde ir. No había timbre visible, así que Yosetsu se adelantó y llamó con firmeza. Tras 20 segundos sin respuesta, volvió a llamar, esta vez con un poco más de fuerza. Justo cuando estaba a punto de declarar que era un caso perdido y que no había nadie en casa, la puerta se abrió de golpe. Yosetsu se quedó paralizado un instante, intentando conciliar lo que veía con sus expectativas. Rock Lock estaba en el umbral, con una figura heroica. Alto y musculoso, aunque algo delgado. Sus ojos eran penetrantes y estrechos, aunque su boca estaba ligeramente fruncida. Lo que Yosetsu no esperaba era verlo vestido de civil. Un jersey de cuello alto verde oscuro, pantalones color canela y un delantal rosa encima. En la mano izquierda sostenía un bol con una cuchara de madera hundida en la masa. Ah, Yosetsu Awase, supongo. No esperaba que llegaras hasta dentro de 1 hora. Pasa. Estaba terminando unas tareas. Dijo Yosetsu con inteligencia. Rock Lock, sin embargo, ya había desaparecido dentro del edificio, dejándolo solo conseguirlo. Como un robot, Yosetsu se quitó los zapatos y se puso las pantuflas que le habían proporcionado, dejando sus maletas cerca de la puerta principal. Ya dentro, era evidente que se trataba, de hecho, de otra casa. En concreto, parecía ser la casa de Rock Lock, pues había fotos de él con una mujer de pelo rubio decolorado que Yosetsu supuso que era su esposa.
Yosetsu siguió el olor a comida a través de una pequeña sala de estar hasta una cocina llamativamente moderna. Rocklock estaba metiendo un molde de pan en el horno, enderezándolo mientras Yosetsu entraba sigilosamente en la cocina. Bueno, eso tardará unos 45 minutos, tiempo de sobra. No entiendo, Rocklock, señor. Yosetsu solo hablaba un poco más coherente que en la puerta. Por suerte, antes de que pudiera continuar, Rocklock lo interrumpió. Ken Takagi, cuando no estés trabajando, aguase. Se quitó el delantal y lo colgó en la pared, saliendo de la cocina frente a donde estaba Yosetsu. Sígueme. La orden quedó suspendida en el aire un segundo antes de que Yosetsu se sobresaltara y siguiera los pasos de Takagi. Finalmente, llegaron a una pequeña oficina cerca de la parte trasera de la casa. Una computadora con varios monitores ocupaba casi toda una de las paredes interiores, sobre un escritorio grande que se extendía hacia una segunda pared interior. Papeles dispersos, pero claramente organizados, cubrían gran parte del escritorio que no estaba ocupado por la computadora. La mayor parte de las dos paredes restantes estaban dominadas por grandes ventanales que daban al norte y al este sobre Yokohama. La casa estaba construida sobre una colina que ofrecía excelentes vistas del centro de la ciudad, hacia el este. Takagi se hundió en la silla del escritorio e hizo un gesto a Yosetsu para que se sentara en una pequeña silla plegable que había en una esquina. El héroe habló en cuanto Yosetsu se acomodó. Siempre que estemos en esta oficina, puedes considerarnos en horario de trabajo, síntesis. ¿Entendido? Sí, Rocklock, bien. Ahora, tengo algunos puntos que quiero repasar antes de nada. Primero, sí, esta es mi casa y vivo aquí con mi esposa. Volverá del trabajo en unas 2 horas. Estoy preparando la cena para 3. Espero que nos acompañen. Yosetsu asintió con vacilación. Te traje a verme aquí porque te quedarás con nosotros. Rocklock debió de ver la confusión en el rostro de Yosetsu. No duermo en mi agencia, así que tú tampoco deberías. Algunos de los grandes héroes pueden tener dormitorios o apartamentos en sus agencias, pero yo no soy uno de ellos. Creo en un equilibrio saludable entre vida laboral y personal donde pueda ver a mi esposa de vez en cuando. Sobre todo ahora, que está embarazada de 8 meses. Felicidades. Yosetsu nunca había pensado en tener una familia en ningún sentido, pero sabía lo suficiente como para felicitar a un futuro padre. Gracias. Por supuesto, iremos a mi agencia a partir de mañana. Todo el entrenamiento y las patrullas comenzarán allí. Yosetsu reprimió un pequeño suspiro de alivio. Le preocupaba que la agencia oficial de Rocklock fuera solo esta pequeña oficina. Habría sido una semana muy apretada si así hubiera sido. En segundo lugar, nunca he hecho prácticas, y solo tuve 2 estudiantes de estudio y trabajo antes que tú. Ambos eran de tercer año. En general, no me gusta la idea de exponer a niños tan pequeños como tú a un trabajo de héroe. Es demasiado pronto. Con el debido respeto, señor, intervino Yosetsu. ¿Por qué me llevó entonces? Rocklock sonrió, una sonrisa delgada y sin humor. Porque me veo reflejado en ti, chico. Nuestras peculiaridades son parecidas, pero nadie pensó que pudiera ser un héroe con ellas. Tuve que abrirme camino por mi cuenta y crearme mi propio espacio en la industria. No quiero ver a otro chico pasar por eso cuando podría ayudarlo. Gracias, señor. Es un honor. Claro. Pero aún eres un niño. Estas prácticas no van a ser como las de la mayoría de tus compañeros. Puede que hagamos 1 o 2 patrullas, pero si pasa algo, no debes interferir. La verdad es que dedicaremos la mayor parte del tiempo a entrenar tu don. Yosetsu asintió. El uso del don era la razón principal por la que había elegido bloqueo de roca, después de todo. Ya trabajé con Eraseread, así que le pedí que me explicara rápidamente tu situación con tu don. Tengo entendido que puedes soldar fluidos, ¿verdad? Sí, señor. Lo conseguí por primera vez hace unos 6 meses. Bueno, Rocklock volvió a sonreír, esta vez con una sonrisa depredadora. Te voy a enseñar un pequeño detalle. El aire también es un fluido. Esta semana, vamos a llevar tu don al límite para ver qué puedes hacer. El aire no era la Torre Mig, pero seguía siendo uno de los edificios más altos de todo Tokio. Momo tenía vagos recuerdos de sus padres participando en la licitación para contribuir a la seguridad y la electrónica interna de la torre, y finalmente ganando, a pesar de que la corporación Yaoyorozu tenía su sede en Nagoya. Sin embargo, parte de la memoria de Momo debía de estar equivocada, pues estaba casi segura de poder recordar conversaciones sobre las dificultades de trabajar en Kyushu en Fukuoka.
Quizás Aux tomó la decisión tardía de trasladar su agencia a Tokio. Las 3 becarias que trabajaban para Aux, ella, Tokoyami y Yanagi, viajaron juntas. A pesar de ello, la conversación entre ellas fue escasa. Tokoyami y Yanagi conversaban sobre programas de televisión y música que Momo desconocía, antes de guardar silencio durante el resto del viaje. Al llegar al nido, los 3 fueron rápidamente dirigidos a los pisos intermedios, donde se encontraban los dormitorios. Habían reservado 3 habitaciones para ellos, y de inmediato fue evidente que nunca se habían usado. Momo sabía que Aux nunca había aceptado becarios, pero supuso que algunos compañeros o héroes visitantes podrían haber usado las habitaciones en el pasado, pero al parecer no era así. A los 3 les habían dicho que debían concentrarse en sentirse como en casa y que alguien vendría a buscarlos pronto para su entrenamiento. Momo solo tardó unos minutos en desempacar. La habitación en el nido era incluso más pequeña que su habitación en la UA, como temía, así que su decisión de empacar ligero fue acertada. 20 minutos después, seguía sin tener noticias de nadie, así que decidió ir a ver cómo estaban Tokoyami y Yanagi. Sin embargo, al llamar a sus puertas no hubo respuesta. ¿Ya se los habían llevado a entrenar? De ser así, ¿por qué la habían dejado allí? Antes de que tuviera la oportunidad de perderse en la incertidumbre, el ascensor al final del pasillo sonó y se abrió para revelar a uno de los muchos compañeros de Aux, un hombre vestido con un disfraz de pájaro, pero sin ninguna señal evidente de cuál era su don. Momo se arrepentía de no recordar su nombre. Ah, Creati, justo la becaria que buscaba. El jefe quiere verte. El compañero habló con tono despreocupado, como si no acabara de decir que el héroe número 3 quería verla. ¿Debería llevar algo? ¿O ponerme mi disfraz de héroe? No, es solo una conversación. Nada de qué preocuparse. Eso solo preocupó más a Momo. Súbete al ascensor y subiremos. Está bien, entonces estaré bajo tu cuidado. El viaje en ascensor fue rápido a pesar de los 20 pisos que separaban los dormitorios de la oficina de Aux en el último piso. Le preguntó a su compañero dónde estaban sus 2 compañeros, pero la única respuesta que obtuvo fue un enigmático. Aprendiendo a volar. Las puertas del ascensor daban directamente a la oficina de Aux y Momo se quedó atónita con los ventanales que se extendían del suelo al techo, más allá del único escritorio de la habitación. La vista del horizonte de Tokio era inspiradora. Incluso desde el ascensor donde se encontraba, podía distinguir la torre de Tokio a lo lejos. Momo no se había dado cuenta de que había dado unos pasos fuera del ascensor hasta que escuchó a su compañero desearle buena suerte justo un momento antes de que las puertas se cerraran. Menuda vista, ¿verdad? Momo dio un respingo al oír la voz de Aux a sus espaldas. Había pensado que si no hubiera estado en su escritorio cuando entró, pronto llegaría en ascensor. En cambio, al darse la vuelta, descubrió un pequeño rincón de lectura justo a la izquierda del ascensor. Aux, sin embargo, no miraba la vista, sino a Momo, con una mirada penetrante y depredadora. Sin embargo, todo eso desapareció en un instante, y su actitud cambió a algo jovial. Antes tenía mi escritorio mirando hacia el otro lado, pero me quedaba en blanco todo el tiempo mirando por la ventana. Te digo que la primera vez que un villano sale impune porque olvidaste llenar el papeleo, te aseguras de que no vuelva a suceder. El héroe rió entre dientes mientras pasaba junto a Momo hacia su escritorio. Sin embargo, no hizo ademán de sentarse, sino que se apoyó en el borde, mirándola. Me lo imagino, señor. Momo se inclinó. Gracias por aceptarme como becaria. Espero estar a la altura de sus expectativas. Levántate, levántate. Aún no tengo edad para que me llamen señor y me hagan reverencias a diestro y siniestro. Sonreía con naturalidad mientras hablaba y movía la mano de un lado a otro. Momo se enderezó, sintiéndose solo un poco avergonzada. Si tú lo dices, Aux. Me dijeron que querías verme. La mirada depredadora de antes cruzó de nuevo el rostro del héroe, solo por un instante, antes de sonreír de oreja a oreja. Sí. Estuviste realmente impresionante en el festival, enfrentándote a Sparky como lo hiciste, pero no fue ahí donde me llamaste la atención al principio. Momo frunció el ceño. ¿Habría conocido a Aux en algún evento anterior con sus padres? ¿Se acordaría siquiera de ella? Me temo que me tienes en desventaja. Fuiste tú quien disparó las bengalas contra el Usg, ¿verdad? Tuve tiempo de sobra para revisar los informes policiales mientras me recuperaba. Ya sabes, de mi fractura de columna. La sonrisa de Aux se ensombreció considerablemente. Sí.
Momo volvió a inclinarse, a pesar de lo que había dicho antes sobre ser casual. Gracias por responder tan rápido, y le pido disculpas por las lesiones que recibió en el cumplimiento del deber. ¿Qué te dije de hacer una reverencia? Aux la miró fijamente hasta que se irguió de nuevo, con las mejillas rojas. En fin, todo es parte del trabajo. El único que podría molestarse es el HPSC. La cirugía de columna no es barata, ¿sabes? Le guiñó un ojo. A Momo le daba vueltas la cabeza. Esto se parecía demasiado a una de las conversaciones que a veces mantenía en las galas de sus padres. Aux buscaba información, y Momo no tenía ni idea de qué buscaba. Recurrió a un método de eficacia comprobada. Mencionar a su madre. Bueno, si desea que le reembolsen el dinero, estoy seguro de que mi madre estará encantada de hacerlo. Puedo darle su información de contacto si lo desea. La mayoría de la gente temblaba de miedo ante esta oferta, dada la reputación de su madre, y a menudo le daba cierto control. Aux no era como la mayoría de la gente. En lugar de temblar, se echó a reír. Ah, sí, la mismísima dragón de Aichi. ¿Sabes? La conocí una vez cuando construíamos esta torre. ¿Sabes lo que me dijo? No, señor, no lo sé. Esto no estaba saliendo como Momo esperaba. No me llame señor. Aux la miró fijamente antes de continuar con su historia. Dijo, cuidado con tus alas, pajarito. Los dragones se alimentan de quienes vuelan demasiado alto. Se rió entre dientes ante su propia historia y la creciente expresión de horror de Momo. La persona más aterradora que he conocido. Y sí, estoy contando a ese villano con cara de pájaro de Lausg. Yo, puede que haya oído eso de uno o dos más. De hecho, era con diferencia el comentario más frecuente sobre la madre de Momo. Y, sin embargo, no tiene nada que ver con su peculiaridad ni nada parecido. Todo se reduce a su ingenio, su capacidad para improvisar y, sobre todo, a su decisión. Aux aún sonreía con naturalidad, pero entrecerró los ojos, dándole seriedad a lo que decía. Esos también son algunos de los rasgos más importantes de un héroe. Tienes la semilla de ellos, esperando a germinar como tu madre. Lo demostraste en el USG, y lo vi con mis propios ojos durante el festival. ¿En serio? Yo creo que los héroes deberían ser más reconfortantes de lo que mi madre suele ser. Severa era la palabra más común para describir a su madre, y reconfortante estaría casi al final de la lista, decía Momo. Para los civiles, sí. Pero para los villanos, piensa en luchar contra ellos como una conversación de alto riesgo en una de tus fiestas elegantes. Pensándolo así, Momo estaba segura de que su madre podría con cualquier villano, incluso con los que le causaban problemas a Olmigt en Lausg. Aux guardó silencio un momento antes de continuar, en voz baja y conspirativa. En realidad, ese es un buen consejo para la industria, en general. Van un paso por delante en eso. Y recuerda, no confíes en nadie, no del todo, hasta que te demuestre su valía. No confiar en nadie, ni siquiera en ti. Las palabras salieron de la boca de Momo antes de que pudiera detenerlas. Aux, sin embargo, se rió y sonrió ampliamente, negando con la cabeza. Fue quizás la sonrisa más sincera que Momo le había visto en toda la conversación. Sobre todo yo no. Shoto estaba confundido. Había entrenado con Endeavor durante años y sentía que dominaba bastante bien su estilo de entrenamiento. Si bien Endeavor apreciaba la necesidad de la aptitud física en la industria del heroísmo, una simple mirada a él bastaba para darse cuenta de que siempre enfatizaba las peculiaridades como el factor más importante del heroísmo. El entrenamiento físico casi siempre se realizaba mucho después de que Shoto hubiera alcanzado el punto de agotamiento de sus peculiaridades. Esto no significaba que se le permitiera aflojar durante el entrenamiento físico. Hoy, sin embargo, la evaluación inicial de Endeavor sobre Shoto y Kaminari, sus dos nuevos internos, se centró casi exclusivamente en su preparación física. Habían sido pruebas tras pruebas de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Shoto, sin embargo, había desarrollado un respeto a regañadientes por Kaminari durante las pruebas. Aunque no había pasado por la década de entrenamiento tortuoso que Shoto tuvo, casi lo igualaba en todas. Incluso hubo algunas, principalmente relacionadas con la flexibilidad y la velocidad, en las que Kaminari llevaba la delantera. Shoto sabía que Kaminari era uno de los estudiantes que Toshinori Yagi había descubierto, y esto era solo un recordatorio más de su habilidad para preparar a estudiantes héroes. Al final, solo hubo una evaluación breve, casi superficial, de sus peculiaridades.
Ni siquiera el uso de fuego por parte de Shoto por primera vez en años provocó más que una mirada de disgusto en Endeavor. Shoto lo habría descartado, ya que Endeavor ya tenía una idea clara del potencial de su peculiaridad, de no ser porque fue igual de breve en su inspección de Kaminari. Aunque el examen de don había sido relativamente sencillo, Shoto había logrado comprender mejor a su compañero interno. El don de Kaminari era uno de los de electricidad más poderosos que Shoto conocía, permitiéndole absorber y emitir electricidad con límites absurdamente altos. Lo más impresionante quizás fue su capacidad para estimular sus propios músculos con fuerza para obtener ráfagas adicionales de fuerza y velocidad. El hecho de que pudiera hacerlo sin siquiera hacer un gesto de dolor decía mucho de su tolerancia al dolor. Por lo tanto, fue una sorpresa para caminar y desplomarse de inmediato en el suelo de la sala de entrenamiento en cuanto Endeavor se fue. Un momento después, gimió lastimeramente. Me duele todo. Shoto miró a Kaminari con una ceja levantada. Para Endeavor, esta fue una evaluación relativamente tranquila. Me sometería a un tratamiento mucho más completo aproximadamente una vez al mes mientras vivía en casa. Por favor, dime que estás bromeando. Shoto no bromeaba, y no sabía muy bien cómo responder a las súplicas de Kaminari, así que se quedó mirándolo con la mirada perdida, esperando a que la conversación continuara. No estás bromeando. Uf. Vaya. Entiendo que muchos descendientes de familias de héroes pasan por entrenamientos y pruebas similares. Para llegar a la forma en la que estás, debiste haber pasado por algo similar. ¿Más o menos? O sea, el señor Yaji trazó un plan difícil, y sin duda me presionó, pero sabía exactamente cuánto. Fue duro, pero nunca dolió demasiado. Enfatizó que el dolor intenso era la forma en que el cuerpo te dice que algo anda mal. Ese era un concepto nuevo para Shoto. Para Endeavor, el dolor era simplemente la debilidad que abandonaba el cuerpo, y su obra maestra era no tener debilidades. Shoto había oído hablar más de héroes que necesitaban luchar contra el dolor para completar su trabajo de lo que podía recordar. Era parte de la razón por la que podía usar su hielo también. El dolor de las primeras etapas de la congelación apenas lo afectaba. Lo único que realmente le impedía esforzarse aún más era que su cuerpo comenzara a fallar a medida que su temperatura central descendía cada vez más. Endeavor siempre se había jactado de similares proezas de tolerancia al dolor. Su resistencia al fuego significaba que no se quemaba como otros, al menos no a las temperaturas que él podía producir. Sin embargo, eso no significaba que sus llamas no fueran dolorosas después de un tiempo. Sin embargo, Endeavor enfatizó que simplemente ignoró el dolor, perseverando hasta que su temperatura corporal subió demasiado para que incluso su biología alterada por su don pudiera soportarlo. El dolor es parte de ser un héroe, sin embargo. Si había algo que Shoto sabía sobre el heroísmo, era eso. Endeavor se había asegurado de inculcarle eso. Repetidamente. Digo, supongo. Pero no tiene por qué ser parte del entrenamiento. Kaminari lo miraba con extrañeza en ese momento, y Shoto no sabía cómo reaccionar. Por primera vez en mucho tiempo, Shoto se alegró legítimamente de que Endeavor entrara en la habitación, aunque solo fuera para interrumpir la incómoda conversación. Charge-Wolf, tu nivel de preparación es adecuado. A partir de mañana, podrás unirte a nosotros en la patrulla. Ese fue un elogio excepcionalmente alto por parte de Endeavor. Sin embargo, Kaminari quizá no se dio cuenta, dada la mueca en su rostro. Shoto, me gustaría hablar contigo en mi oficina. Ah, ahí empezaría el verdadero entrenamiento. Al no ver otra opción viable, Shoto siguió a Endeavor fuera de la sala de entrenamiento y subió al ascensor hasta el último piso de la torre. Sabía lo suficiente sobre la agencia de su padre como para saber que su oficina estaría al menos tan protegida contra el fuego y las llamas como cualquier sala de entrenamiento, si no más. Si a eso le sumamos la privacidad que se le otorgaba al director de la agencia, Shoto estaba seguro de que cualquier entrenamiento al que estuviera a punto de someterse sería, en el mejor de los casos, desagradable. Shoto llevaba varios años sin visitar la oficina de Endeavor. Esperaba que se redujera un poco, como ocurre con todos los lugares al visitarlos por primera vez después de la infancia. En cambio, apreciaba mucho mejor lo grande y vacía que era la oficina de Endeavor. Ocupaba casi la mitad de la planta superior, extendiéndose a lo largo del edificio. Una de las paredes era una hilera de ventanas que daban al atardecer, inundando la habitación de naranjas y rojos. Los únicos muebles eran un extravagante escritorio para Endeavor y una pequeña sala de estar coronada por una enorme y llamativa lámpara de araña.
El resto de la habitación era un espacio vacío, sin ningún tipo de decoración. Contrario a lo que Shoto esperaba, Endeavor se sentó en uno de los dos sofás de la sala central y le hizo un gesto a Shoto para que se uniera a él. El cuero era rígido y aún no estaba desgastado, a pesar de que estos sofás habían estado en la oficina de Endeavor desde que Shoto tenía memoria. Shoto se sentó erguido como un palo, esperando a que Endeavor tomara la iniciativa en la conversación. El hombre tardó un tiempo en decidir qué decir exactamente. Fuego azul. Las palabras sonaron como si se las hubieran arrancado a Endeavor contra su voluntad y quedaran suspendidas en el aire. Si no parecía haber mucho más que decir. Como Touya. Shoto no recordaba mucho a su hermano, solo fragmentos aquí y allá. Muchos de esos recuerdos probablemente eran incluso confabulaciones basadas en fotos o historias. Sin embargo, sí recordaba la noche en que Touya murió y las llamas azules que arrasaron la casa, reduciendo el ala este a cenizas. Sí. Endeavor volvió a guardar silencio y Shoto se tensó, esperando que se desatara la situación. Cuando Endeavor finalmente volvió a hablar, no fue nada de lo que hubiera esperado. Me irrita decir esto, pero obviamente ya ha hecho más en el mes que llevas allí que yo en los últimos años. Dejaré tu entrenamiento de don a tus profesores. Suponiendo que sigas progresando, claro está. Shoto decidió rápidamente no mencionar que había sido más por la presión de Midoriya, no de los profesores, lo que lo había llevado a usar su fuego. Después de todo, no quería darle a Endeavor ninguna razón para cambiar de opinión. Aizawa había insistido a principios de año, pero luego lo dejó. Incluso Onenuki lo había intentado durante más tiempo que Aizawa. En cambio, durante tu estancia aquí, te mostraré cómo debe comportarse un héroe. La UA ha cambiado desde que Nezu asumió la dirección. Los recién graduados están conceptualmente confundidos sobre lo que significa ser un héroe. Me aseguraré de que, al menos, entiendas exactamente cómo debe actuar un héroe. Observa cómo me comporto en la patrulla a partir de mañana, Shoto. Nos centraremos en Osu para encontrar al asesino del héroe. Ese barrio lleva demasiado tiempo enconándose. El equipo Idaten fue demasiado negligente con su comportamiento. Sin embargo, nos aseguraremos de mantener la paz allí. Por la fuerza, si es necesario. A pesar de que el edificio de la agencia heroica de Ganorka también servía como acuario público, las habitaciones donde pasó la noche eran más lindas que en cualquier otro lugar en el que Kyoka se había hospedado, incluyendo la casa de sus padres y Ua. Considerando que sus padres eran más que adinerados debido a su historia en la industria de la música y que Ua a veces parecía tener más efectivo disponible que la mayoría de las naciones pequeñas, la comodidad de las habitaciones fue una grata sorpresa anoche. Kyoka había estado agotada física y emocionalmente la noche anterior, así que no había tenido oportunidad de inspeccionar los dormitorios a fondo. Aunque esperaba estar despierta durante horas, preocupándose por lo que Izuku había dicho en las estaciones de tren, se quedó dormida casi inmediatamente después de tocar la almohada. Después de todo, había tomado su decisión en el tren. Solo tenía que esperar a volver a ver a Izuku. Su conversación de anoche había sido relativamente corta. Ambos estaban exhaustos tras sus primeros días de prácticas. Izuku parecía haber llevado la peor parte, tras haber soportado durante horas lo que él describió como un gremlin anciano y maníaco que lo atacaba por todos lados. Kyoka sintió que había salido bien librada, con solo una hora de evaluación física y de peculiaridades, 2 horas de entrenamiento para desarrollar el sonar y otras 2 horas de práctica. Sin embargo, tras una de las mejores noches de sueño de su vida, tuvo la oportunidad de contemplar la habitación a la luz de la mañana. Las paredes de azulejos blancos parecían brillar con la luz naranja del amanecer. Un amplio ventanal, de suelo a techo, daba a la bahía de Osaka, al oeste. El agua del océano parecía fundirse a la perfección con la suntuosa alfombra. Todos los muebles evocaban el vaivén de las olas, especialmente en la pequeña sala de estar justo delante de la ventana. A pesar de ser una sola habitación, con baño en suite, era lo suficientemente amplia como para tener zonas de estar, dormitorio y comedor separadas y bien definidas. Ganorka había comentado que albergaba a más que solo compañeros y héroes visitantes para intentar explicar la calidad, pero no se había molestado en explicar exactamente a qué se refería. A falta de una explicación más detallada, Kyoka asumió que se refería a científicos visitantes al acuario de renombre mundial que se encontraba bajo la agencia de héroes. Después de todo, había oído que ser bióloga marina tenía muchos beneficios. Tras estirarse y levantarse de la cama, Kyoka reanudó rápidamente su rutina matutina antes de ponerse su disfraz de heroína.
A pesar de ser madrugadora por naturaleza, la comodidad de la cama la había dejado casi dormida. Ganorka la había querido abajo, en la planta principal de la agencia, con su disfraz de heroína y lista para desayunar a las 7 de la mañana. Kyoka lo conseguiría, aunque estaría a punto de hacerlo. Para asegurarse de llegar a tiempo, Kyoka bajó por las escaleras hasta el tercer piso del edificio en lugar del ascensor. Los ascensores siempre tardaban mucho más de lo esperado justo cuando más los necesitabas. A mitad de camino, Kyoka se dio cuenta de que oía la voz de Ganorka. Parecía que hablaba por teléfono, aunque no entendía bien la otra parte, salvo que era una mujer. Debía de haber alguna peculiaridad en la acústica del edificio que hacía que en la oficina de Ganorka resonara en esa escalera. Dado que apenas alcanzaba el oído de Kyoka, era probable que nadie lo hubiera notado hasta hoy. A pesar de sí misma, Kyoka no pudo evitar escuchar la llamada de su supervisor. No quisiera irme de Osaka tan mal preparada, no me considero indispensable, pero, ya he reorganizado mi agenda más de una vez esta semana no es eso lo que estoy diciendo, solo intento, si tan solo escucharas. Ganorka explotó momentáneamente, y quienquiera que estuviera al otro lado de la llamada de repente endureció su voz. En respuesta, la propia voz de Ganorka se encogió un poco. Era muy extraño escuchar al hombre corpulento sonar tan pequeño de repente. No, me equivoqué, le pido disculpas, señora, por supuesto, eso es para tranquilizarla, gracias, por supuesto, estaré allí a partir de mañana, ¿quieres que traiga? Incluso con el peligro. Por supuesto, ten cuidado. Kyoka oyó el pitido del teléfono de Ganorka al desconectarse antes de un profundo suspiro. Continuó bajando las escaleras y casi se sobresaltó al oír un crujido repentino, tan fuerte que cualquiera sin una peculiaridad auditiva lo habría oído también. Tras decidir que la agencia no estaba siendo atacada, Kyoka continuó bajando a paso rápido para asegurarse de llegar a tiempo. No quería llegar tarde, además de lo que había frustrado a Ganorka desde el principio. La escalera daba al tercer piso del edificio, junto al espacio de trabajo principal de la agencia, y casi inmediatamente al lado de la oficina de Ganorka. No estaba completamente amurallada, para dar a entender que formaba parte de la agencia tanto como cualquiera de sus compañeros, pero sí estaba ligeramente elevada y separada del resto del piso. Cerca de la cocina, había un gran buffet con desayunos de todo tipo, listos para tomar. Sorprendentemente, Kyoka fue la primera en llegar. Estaba segura de que cualquier compañero que llegara antes que ella ya estaría abarrotando el buffet en busca de comida. El estómago de Kyoka rugía con la expectativa del desayuno, pero decidió avisar primero a Ganorka del problema acústico. Era improbable, pero un espía dedicado podría obtener información fácilmente con un dispositivo de escucha bien colocado. Al acercarse a la oficina de su supervisor, Kyoka vio de inmediato la causa del fuerte crujido anterior. Ganorka estaba frente a un saco de boxeo reforzado que colgaba del techo, o al menos lo que quedaba de él. La mitad inferior del saco yacía contra la pared del fondo de su oficina, mientras que el héroe estaba de pie frente a él, con los ojos abiertos y respirando hondo. Kyoka había visto una vez a Izuku golpear un saco de boxeo casi idéntico con el 10% de su don sin sufrir daños graves. Ver que Ganorka había destrozado uno simplemente reafirmó su fuerza. Ganorka se giró al ver a Kyoka acercarse y se esforzó visiblemente por calmarse, cerrando los ojos y respirando hondo antes de exhalar por el espiráculo. Cuando abrió los ojos de nuevo, era la viva imagen de un héroe sereno y controlado. Buenos días, Earkson. Disculpa si viste mi arrebato. No lo vi, pero lo oí. Quizás también oí parte de la llamada antes. Ganorka entrecerró los ojos, reforzando su mirada depredadora. Kyoka continuó rápidamente. Hay una peculiaridad acústica en este edificio, así que pude oírlo fácilmente desde la escalera. Lo siento si escuché algo que no debía, pero pensé que debía decírtelo para que lo corrijas. Una vez más, Ganorka cerró los ojos y respiró hondo antes de exhalar por el espiráculo. Al abrir los ojos, parecía de nuevo tranquilo y en control, aunque quizás no tanto como antes. Gracias por avisarme, Earkson. Me pondré en contacto con el arquitecto para solucionarlo lo antes posible. Y no oíste nada inapropiado. De todas formas, te lo iba a decir pronto. Ganorka suspiró antes de continuar. Nuestro horario de patrullaje ha cambiado. Drásticamente. Pensé que los héroes podían elegir sus propios horarios de patrulla. Sobre todo los héroes de alto rango como tú.
Kyoka desconocía casi por completo cómo se decidían los horarios y las rutas de patrulla, pero sabía que los héroes de alto rango tenían mucha libertad de acción en el proceso, simplemente por ósmosis cultural. Supuso que estas prácticas le darían una primera visión del proceso. En general, tendrías razón, pero la comisión puede exigir a ciertos héroes que modifiquen sus planes en circunstancias extraordinarias. Pueden hacer que sea muy difícil negarse. ¿Qué circunstancias extraordinarias? ¿Y cómo dificultan decir que no? Estoy seguro de que sabes lo que el público en general piensa de mi apariencia. Ganorka señaló la revista enmarcada de la pared, que le había otorgado el tercer puesto en su concurso de héroes que parecen villanos. Para asegurar que los civiles confíen en mí para su seguridad, la comisión ha ayudado a destacar mis momentos más heroicos en sus comunicaciones públicas, y ha organizado muchas de mis apariciones en acuarios de todo el país. Normalmente esto es fantástico, ya que ayuda a normalizar a mutantes más complejos como yo. Ganorka continuó. Esto es algo en lo que mi agencia podría centrarse, pero sería a costa tanto de la cantidad de compañeros que podría emplear como de mi atención al heroísmo. Además, les da bastante margen de maniobra para solicitarme que cambie mi horario. Ganorka hizo una pausa, examinando a Kyoka con atención, antes de continuar. Probablemente no tengas que preocuparte por nada de esto, al menos no por tu mutación. Probablemente no, al menos. Señor. Kyoka había recibido algunas quejas por sus audífonos durante la secundaria, pero nunca nada grave. Desde que empezó en la UA, no había oído nada. Pensaba que los problemas con sus audífonos se debían más a la inmadurez de sus antiguos compañeros que a cualquier otra cosa. Ahora, Ganorka la tenía preocupada. ¿Te pareces lo suficientemente a un humano común y corriente como para que solo los activistas antimutantes más extremos te ataquen, y nadie les presta mucha atención? Normalmente. En fin, basta de charla deprimente, vamos a desayunar. Ganorka se dirigió al buffet donde varios de sus compañeros habían empezado a atiborrar los platos. Asegúrate de comer ligero. Reorganizaremos tu entrenamiento para centrarnos en enseñarte lo básico del sonar. Y esta noche, iremos a Tokio. Mañana patrullaremos en Osu. Ochako sentía un dolor intenso. Cada centímetro de su cuerpo clamaba de incomodidad. El fresco acolchado del suelo de la sala de sparring donde yacía fue un alivio para sus brazos y piernas magullados y tensos. Resultó que Yoro Musa era extremadamente duro en el sparring. Su don le permitía invocar armas espectrales, por lo que Ochako asumió que estaba familiarizado principalmente con las artes marciales con armas. Eso no era así en absoluto, como el héroe le había explicado con firmeza al comienzo de sus prácticas. Ser un héroe es ser un guerrero contra el mal. Y todo guerrero necesita un arma. Llegará un momento en que mi don ya no me será útil. En ese momento, mi propio cuerpo será mi arma. Forjaré el tuyo también en un arma, Urabiti. En ese momento, frente a Yoro Musa, con él mirándola fijamente como si inspeccionara una hormiga, Ochako empezó a dudar de su decisión de hacer prácticas. El hombre era un gigante, de al menos 2 metros de altura, y vestía la cama tradicional de un artista marcial. Aunque Ochako quería aprender algo sobre combate durante sus prácticas, la intensidad que irradiaba el hombre era más que desconcertante. 8 horas de entrenamiento y sparring ininterrumpidos después, al menos sin peculiaridades por su parte, Ochako había decidido que no le gustaba. No estaba dispuesto a sacrificar su estilo de enseñanza por un estudiante sin experiencia en artes marciales que esperaba la perfección inmediata. Lo peor fue cuando Ochako preguntó si podía tomar agua. Yoro Musa respondió que si podía derrotarlo en un sparring, se lo permitiría. Ella no pudo tomar aguas. Sin embargo, finalmente cedió y dio por terminado el entrenamiento del día. Cansada, Ochako se incorporó del suelo y se dirigió al bebedero en la esquina de la habitación. Se tomó el tiempo para saborear la sensación del agua fresca en la boca. Simplemente quedarse quieta fue un alivio en ese momento. Naturalmente, esto no duraría mucho. Más rápido de lo que Ochako hubiera creído posible, Yoro Musa se cernía sobre ella de nuevo, esta vez con el traje completo. Incluso de cerca, no podía distinguir si la armadura de samurái que llevaba era una réplica o si realmente funcionaba como chaleco antibalas. Sin duda, parecía real. Busca provisiones en la cocina y ponte el traje. Empezamos a patrullar en 20 minutos. Si no estás afuera, frente al edificio, cuando me vaya, te dejaré atrás. Ochako corrió. Por suerte, su disfraz estaba diseñado para cambios rápidos de ropa, así que pudo ponérselo y llevarlo a la cocina en 5 minutos.
No había mucho disponible en la cocina de la agencia, pero un amable compañero pudo ayudarla a preparar rápidamente una pequeña comida rica en proteínas, junto con algunos bocadillos para la patrulla posterior. Todavía masticaba el último bocado de su comida cuando salió de la agencia con 2 minutos de ventaja. Yoro y Musa ya estaba allí, observando estoicamente a los peatones que pasaban frente a su agencia. De alguna manera, a pesar de no mirarla ni una sola vez, supo cuándo había llegado. ¿Puedes decirme, Urabiti, por qué patrullan los héroes? ¿Por qué nos ponemos en una posición vulnerable a diario? La pregunta pilló a Ochako por sorpresa. Aizawa había preguntado algo similar en una de sus primeras clases de informática para héroes y había dado 3 razones. Tras reflexionar un momento, dio la razón que creía que Yoro y Musa buscaba. Patrullamos para detener los delitos que se están cometiendo, señor. Su supervisor le había dejado muy claro que solo se referiría a él como señor o por su apodo durante toda la pasantía. De las razones para patrullar, esa es, con mucho, la menos importante, Urabiti, entonó el hombre, antes de alejarse a grandes zancadas para comenzar la patrulla. Ochako parpadeó sorprendida antes de correr tras él. Una vez que ella lo alcanzó, él continuó hablando. A menudo se menciona como motivo principal recordarles a los civiles que existimos, brindar una sensación de seguridad a toda la comunidad. Se supone que las patrullas deben establecer conexiones entre las agencias de héroes y las ciudades y distritos donde se ubican, para que, cuando un civil necesite ayuda, no tenga miedo de pedirla. Eso coincidía mucho más con la conclusión a la que Aizawa había llegado en clase, aunque había enfatizado que las patrullas desempeñaban funciones muy diferentes para cada héroe. Los héroes clandestinos se centraban principalmente en detener los crímenes en curso, por lo que se dedicaban a patrullar de noche, cuando estos crímenes se producían con mayor frecuencia. Los héroes de rescate rara vez patrullaban, sino que operaban de guardia para ser los primeros en llegar a un desastre. El razonamiento que Yoro y Musa acababa de exponer era cómo la mayoría de los héroes justificaban sus patrullas. Si bien existían héroes especializados en el subsuelo y el rescate, la gran mayoría no se especializaban en uno u otro. Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo. La voz grave del hombre atravesó el ruido de fondo de la ciudad mientras caminaban por las calles. La razón por la que patrullo es para recordarles a los villanos que sigo vivo. Que si cometen un delito, estaré allí para detenerlos. Y no será agradable. Yoro y Musa continuó sermoneándola mientras patrullaban la ciudad, aunque Ochako empezó a dejar de prestarle atención relativamente rápido. El héroe tenía una filosofía de heroísmo muy diferente a la de ella, y a ella no le gustó mucho lo que había oído. Parecía pensar que los héroes estaban constantemente bajo ataque, necesitando ser capaces de desatar la violencia en el momento oportuno para protegerse, y a los civiles, pero sobre todo a sí mismos, de los villanos. Ochako prefería con creces el heroísmo que Olmig defendía durante sus conferencias en la UA. Incluso Aizawa, a pesar de su dura visión del mundo, parecía estar más de acuerdo con la filosofía de Olmig que con la que predicaba Yoro y Musa. Cuanto más pensaba en los argumentos de Yoro y Musa, más se daba cuenta de que no eran del todo sólidos. Mientras pasaban por un callejón oscuro, el sonido de botes de basura cayendo al suelo interrumpió el monólogo de Yoro y Musa y atrajo la atención de ambos. Probablemente solo sea un gato callejero, pero podría ser algo peor. Lo investigaré. Quédate aquí, Urabiti. Sin esperar confirmación, se adentró en el callejón. Dada la cantidad de armadura que llevaba, hizo un admirable trabajo moviéndose silenciosamente, aunque no era completamente silencioso. Ochako reprimió la emoción y la ansiedad que le invadían el estómago. Su supervisor tenía razón. Casi seguro que se trataba de algún animal callejero. No había de qué preocuparse. Incluso si se trataba de algún delito o villano, Yoro y Musa había sido un héroe de alto rango durante décadas. Lo tenía todo bajo control. Tras lo que parecieron horas, pero probablemente fue menos de un minuto, una figura salió del callejón. Sobresaltada, Okako se dio cuenta de que no era Yoro y Musa, sino lo que parecía ser una colegiala un poco menor que ella. ¿La había enviado Yoro y Musa para protegerla? ¿O la había pasado por alto en su investigación del callejón? La colegiala tenía el pelo rubio despeinado y llevaba un cardigan enorme y manchado sobre su uniforme de secundaria, pero lo que más le llamó la atención a Ochako fue su piel pálida y enfermiza. Sus ojos dorados estaban muy abiertos y parpadeaban rápidamente, como si no estuviera del todo segura de lo que veía. ¿Estás bien? ¿Te encontraste con Yoro y Musa?
La chica se puso firme y, aparentemente por reflejo, le enseñó los dientes a Ochako. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, Ochako notó que tenía colmillos en la boca, caninos mucho más grandes y afilados que los suyos. Tranquila, no voy a hacerte daño. Ochako levantó las manos en un gesto apaciguador, con la esperanza de calmar la situación. Solo quiero ayudar. La chica cerró la boca, pero la tensión persistía en su cuerpo y comenzó a retroceder lentamente. En un momento de inspiración, Ochako metió la mano en su cinturón y sacó una de las barras de proteína que había empacado como refrigerio, ofreciéndosela a la chica como ofrenda de paz. Pareces muerta de hambre. Deberías comer algo. Toma esto, por favor. Al menos te saciará. Al menos, la chica dejó de retroceder, mirando la barra de proteínas con recelo. Al observarla más de cerca, Ochako se dio cuenta de repente de que era mayor de lo que había pensado. A pesar de llevar uniforme de secundaria y ser más pequeña y delgada que Ochako, su rostro era el de una adolescente mayor. Su pequeña figura se debía más a la desnutrición que a cualquier otra cosa. La chica dio un paso vacilante hacia adelante, extendiendo ligeramente la mano para alcanzar la barra de proteína, y Ochako le sonrió alentadoramente. Se oyeron fuertes pasos desde el callejón, anunciando el regreso de Yoro y Musa, y el pánico se dibujó en el rostro de la chica. Ochako se giró para buscar a su supervisora por un instante, pero al volver, la chica ya no estaba. Por un instante, Ochako dudó de si no había imaginado a la niña. Pero la barra de proteína que tenía en la mano había desaparecido. Esperaba que la niña encontrara pronto la ayuda que necesitaba.